No es cierto. Vamos a seguir con nuestra serie. Estamos viendo, para los que nos visitan por primera vez, no importa, una cosa importante, si se han perdido alguna lección, estuvimos trabajando el fin de semana, la semana anterior, para tener ya todas las clases en video, con el PowerPoint integrado, que en los videos de Facebook se ve chiquitito y no se alcanza a ver. Bueno, ya lo integramos con el video de la clase, entonces ya está visible todo. Entonces, si alguien se perdió ahí una clase, se puede recuperar y la puede ver. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, hemos estado viendo un sondeo del Antiguo Testamento y lo hemos estado viendo a profundidad. ¿Se acuerdan que simplemente en Génesis 1 y 2 pasamos 4 lecciones ahí? Hoy vamos a ver la lección 11. Estamos viendo la vida de José y Moisés, es decir, el éxodo y la vida de José, que sucedió todo en el contexto de Egipto, y lo estamos cotejando con la arqueología egipcia. Por ahí hablaba con una persona y me decía, oye, pero pues debe haber muchísima evidencia de Egipto, de que estuvieron los judíos ahí, ¿que no? Y la respuesta es realmente no hay mucho. No hay mucho. Esto es como, ¿quién jugó una vez este juego cuando era niño? ¿Sí? Entonces tenías cada persona tenía un tablero igual de estos y tenías una tarjetita y con pistas que tú preguntabas a la otra persona, tenías que adivinar quién era la persona que la otra, la tarjetita que la otra persona tenía. Y era la forma en que uno adivinaba. También hay otros juegos que se ponen aquí en la frente, ¿no? El nombre de un artista o alguna película o algo, y tienes que hacer preguntas para adivinar qué es lo que te escribieron en la frente, ¿no? Bueno, es más o menos esa idea que cuando estudiamos la arqueología, ¿sí no sabes si es la chica de la boina verde o el pelón de barba? No dije el pelón de barba por nada en particular, ¿no? Pero hay muchas preguntas en cuanto a Israel y Egipto que no podemos contestar directamente, sino que tenemos que usar pistas, igual que en este juego, pistas, y ver los dos textos y analizarlos y ver qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en que la Biblia está siendo cuestionada por todos los ángulos. Y este es uno de los que más se van para allá. ¿Por qué? Porque es un tema a veces un poco seco, a algunos se les puede hacer cansado. A mí se me hace fascinante todo esto. Espero que se contagien de mi entusiasmo de este tema. Y entonces estamos en una época en que necesitamos poder dar respuesta de esto que está pasando. Si ustedes ven un programa de History Channel acerca de Egipto, les dicen, no, es que estos son los eruditos moderados. No, son todos los escépticos que se ponen ahí y ignoran toda una gama de evidencia que tenemos también del otro lado. Entonces vamos a hacer esto porque, bueno, tenemos preguntas. Por ejemplo, ¿quién fue el faraón cuando José estuvo en Egipto? ¿Alguien sabe? ¿Quién, por ejemplo, quién fue el faraón del Éxodo? Porque fueron dos diferentes. Hubo 400 años ahí de diferencia. ¿Cuál fue? ¿Cuándo ocurrió el Éxodo? Los estudiosos están divididos en eso. Hay unos que dicen que ni siquiera ocurrió. Entonces, entre los cristianos tienes dos ramas principales que dicen, no, esta es la cronología y esta es la cronología. Y entre los escépticos dicen, no hombre, son puros mitos, eso nunca sucedió. ¿Es cierto eso? Bueno, lo que empezamos a ver la clase anterior es, bueno, vamos a ver primero los argumentos en contra, porque queremos ser buenos estudiosos de la Escritura y queremos ser honestos en lo que estamos viendo. Yo les he dicho muchas veces, si el cristianismo fuera falso, yo abandonaría el cristianismo. Pero hasta ahora no he encontrado una buena objeción que me digas, es que estos son puros mitos. Al contrario, la Biblia se ha corroborado de muchas maneras y creo que esta es una de ellas. Y en la parte 2 vamos a ver argumentos a favor del Éxodo.
Eso lo vamos a ver más a profundidad en la próxima clase, pero hoy vamos a ver un poco de la vida de José a la luz de la arqueología egipcia. Entonces, cuando hablamos de argumentos a favor, contamos con ayuda de gente muy eminente. Hablábamos la vez pasada de Ken Kitchen, que fue el hombre que hizo la cronología egipcia en Inglaterra. Este hombre muy eminente. Y él no es cualquier maestrucho de Champion Forest Baptist Church, como su servidor. Él es eminente en el área de egiptología. Y no solo eso, les digo, si vienen a esta cena el 3 de diciembre, probablemente nos encontremos con James Hofmeyr, porque vive aquí en Houston. Y es uno de los egiptólogos cristianos más eminentes que hay en el país. ¿Por qué? Porque este hombre no solo vivió en Egipto, sino que se crió con los hebreos. Y habla los dos. Él sabe tanto leer jeroglíficos egipcios como hablar hebreo. Y entiende de las dos partes. Y vamos a ver algo muy interesante que dice él acerca de los nombres. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a ir a las fuentes más antiguas que tenemos y vamos a empezar a sondear por ahí. ¿Les parece? Bueno, muy interesante. Ahora, yo no soy egiptólogo tampoco, ¿sí? Aquí les va una advertencia, ¿sí? Lo que les voy a decir acá es tanto mi perspectiva como la perspectiva de Mark Lanier, que hizo este estudio. Yo estoy de acuerdo con él. Si yo no estuviera, hay veces que no estoy 100% de acuerdo con Mark y les digo, esta es su perspectiva y les doy también la mía. Pero en este caso estoy de acuerdo con él, o él está de acuerdo conmigo, como lo quieran ver. Pero estamos en sincronía en esto. Y si quieren saber más del tema, desafortunadamente en español no hay mucho, pero en inglés pueden leer los libros de Kitchen y de Hofmeyr. Hofmeyr tiene 3 libros, uno principalmente donde habla de todo esto. Entonces, habiendo dicho esto y con las advertencias correspondientes, vamos a meternos al tema y comencemos con un poco de cronología, porque para entender la cronología bíblica tenemos que entender también la cronología egipcia. Entonces, no nos vamos a meter demasiado, pero es importante saber un poco de esto. Si leen esto y lo ven ahorita y se les va en blanco, no se preocupen, ahorita lo traemos otra vez a colación. Pero la primer dinastía, de hecho, cuando hablamos de cronología egipcia, todavía nos podemos ir más atrás. Pero esta dinastía, llamada dinastía arcaica, es donde empieza el registro escrito de los egipcios. Por eso es el primero que mencionamos acá. Después viene el Imperio Antiguo, que empieza en el 2686. Aquí obviamente estamos hablando antes de Cristo, al 2160 antes de Cristo. Estas son aproximadas las fechas. Por cierto, esta dinastía del Imperio Antiguo fue cuando se construyeron las grandes pirámides de Egipto, de Keops, de Kefren y de Miserino, y la Esfinge se construye también en esta época. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega Abraham a Egipto, ¿se acuerdan que Abraham se echó un viaje a Egipto? Estas ya eran atracciones turísticas, ya existían. Eso para que nos demos una idea de lo antiguo que es esto que estamos estudiando. Es antiquísima la historia de Egipto. Después está un periodo que se llama primer periodo intermedio, como del 2160, como de 100 años más o menos. Primer periodo intermedio. Y después viene algo que vamos a pasar más tiempo, es el Imperio Medio. Y este es más o menos del 2055 al 1650 antes de Cristo, y esta es la fecha donde Hofmeyr y Kitchen sugieren que fue cuando vivió José. Entonces, para cuando llega José ya están las pirámides y todo también ahí. En el segundo periodo intermedio, que es el siguiente,
entre 1650 y 1550, otro periodo chiquito como de 100 años también. Es pequeño este periodo, pero es muy, muy significativo, porque es en este periodo que me preguntaba, David, ¿dónde estás? Mi hermano David me preguntaba, ¿quiénes eran los hicsos? Bueno, esto es muy importante para la cronología egipcia, porque los hicsos eran faraones, pero no eran faraones egipcios. Egipto fue dominado por tribus semitas durante estos 100 años y fueron los hicsos los que pusieron a sus faraones. Entonces este periodo de tiempo está dominado por gente externa a Egipto. Y vamos a ver por qué tiene mucha relevancia esto también, explicar ciertas cosas de la historia de José. Entonces vamos a poner ahí un poco esto. Y vamos a enfocarnos en el Imperio Nuevo, es el que sigue, el Imperio Nuevo, 1550-1069. Y este periodo tiene un subperiodo, ¿sí? Este periodo tiene un subperiodo que fue el que los egiptólogos denominan como el periodo de los Ramseses, ¿sí? Hubo varios faraones Ramseses y esta es la época en que dominan estos faraones. ¿Por qué esto es importante? Porque es la época donde sucede el éxodo, ¿sí? Dentro de este periodo. Ahora, vamos a... la vez pasada decíamos, bueno, algunos escépticos dicen que esto no sucedió porque hay supuestamente estas fechas en conflicto. Vamos a ver la línea de tiempo y de dónde nos basamos en esta línea de tiempo. Si usted abre su Biblia y ve Primera de Reyes 6.1... Primera de Reyes 6.1 es de uno de los principales marcadores históricos para la cronología egipcia. Dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, y había transcurrido 400 años desde que los israelitas salieron de Egipto. ¿Cuántos años? Bueno, los estudiosos saben que por ahí del 960 al 966, hay como 6 años ahí de variación, 6 o 7 años, se construyó aquí el templo. Después de la construcción del templo, dice que le debemos agregar ¿cuánto? Y obviamente vamos para atrás porque es antes de Cristo, 480. Agregamos estos 480 y nos da 1440. Esta es una de las cronologías que algunos creyentes cristianos aceptan. Ahora, ¿por qué Hofmaier y Kitchen y otros no aceptan esta fecha? Porque no tiene sentido que la Biblia nos diga, por ejemplo, en Éxodo 1:11, que edificaron para el faraón, ¿quiénes? Los judíos que estaban esclavizados en Egipto, edificaron para el faraón ciudades de almacenaje llamadas Pitón y Ramsés. Estas ciudades las han encontrado y las han excavado y están incluso los depósitos ahí de almacenaje. Los tienen ahí. Entonces, esto no hay duda de que estas ciudades existen y existieron. El problema aquí es esta cronología porque Ramsés es el nombre de una de las ciudades. ¿Y cómo se va a llamar una ciudad de Ramsés? Cuando que Ramsés todavía no había sido rey. De hecho, ese nombre no estaba en uso en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Que tenemos este supuesto conflicto, pero Hofmaier y otros estudiosos lo que dicen es, bueno, esto es lo que dicen los escépticos, ¿cómo es que construyeron una ciudad cuyo fundador, el nombre del fundador, todavía no existe? Es como si Obama todavía no nace y le ponemos aquí a una calle de Obama. ¿Cómo es posible? Ese es el conflicto cronológico ahí. ¿No es posible que Faraón toma su nombre de la ciudad? Es posible. Ese es uno de los argumentos que utilizan algunos de los... Pero el problema con eso es que también se puede hacer un análisis de los nombres que estaban en uso en aquel tiempo. Y Ramsés no figuraba entre ellos. Porque tenemos registros de los nombres. Ahorita, de hecho, uno de los papiros que tenemos vienen ahí nombres de muchos esclavos y ahorita tiene relación con lo que vamos a ver de José.
Entonces hay muchos registros, y no quiere decir que sea un argumento inválido, puede ser algo válido. Y como les decía, obviamente no tenemos que estar de acuerdo en todo esto, pero es una de las opciones viables que nos dan estos estudiosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando hablamos de estos 480 años, Hofmeier y otros dicen, más bien habrían sido como 300, porque lo que están haciendo es tomar esta cronología de 480 años. ¿Y cómo sale 480? Porque son 12 generaciones de aproximadamente 40 años. Sin embargo, sabemos por escritos en la Septuaginta que este número no lo tomaban literalmente, porque este número en la Septuaginta es diferente. Entonces lo que Hofmeier dice, lo que pasa aquí es que estos 12 era más bien como 20 o 25 años. ¿Por qué? Porque uno en esa época tendría hijos más o menos a los 20 o 25 años, no hasta los 40. Y de ahí es de donde sale este número de 300. Entonces, si uno utiliza esta fecha de 300, las cosas empiezan a funcionar, porque entonces ya movemos el éxodo a 1260 o 1250 y ya cae ahí perfectamente con la cronología, y Ramsés II es el que estaba reinando en aquel tiempo en Egipto. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Esto es muy importante para entender todo el resto. Entonces, ya que tenemos esto, vemos que estos faraones Ramseses, esta época que tenemos de cronología egipcia, ya concuerda con el reinado de Ramsés II. Entonces, por ejemplo, creo que la película de Príncipe de Egipto no es de Disney, es de DreamWorks, creo. Sale Ramsés, ¿no? Ramsés II es el que sale ahí. Entonces, parece más apegado históricamente a lo que Hofmeier dice ahí. Ahora, tengan cuidado con las películas, porque hay muchas cosas ahí que vienen que no figuran, ¿no? Yo cuando lo vi dije, ay, déjame abrir la Biblia, porque esto... Y sí, hay cosas que ahí no vienen. Entonces, tengan cuidado, cotéjenlo todo por ahí bien. Bueno, parte del problema que tenemos cuando estudiamos la cronología egipcia, la cronología bíblica, es que en el sentido arqueológico esto es como buscar una aguja en un pajar. Algunos dicen, bueno, ¿dónde están los escritos? ¿Dónde están los escritos de los egipcios que dicen que hubo un éxodo tremendo de miles de gentes que salieron de Egipto? Nos dicen, bueno, no los hay, debe ser falso. Bueno, no tan rápido, veamos esto un poquito. Primero, estamos hablando de más de 5,000 años de historia. Yo soy de Querétaro. ¿Alguien de Querétaro acá? ¿Alguno de mis paisanos? ¿Por qué no vienen? Andan de vacaciones estos hermanos. Ya van 2 veces que los necesito aquí de testigos y no. Pero miren, Querétaro se fundó en 1531, es una de las ciudades coloniales más antiguas. México fue conquistado en 1521. Entonces son pocos años después que se funda Querétaro. De hecho, en el 2031 cumple 500 años la ciudad. A mí me da miedo decir esto, pero me tocó los 450 años. Ahí lo dejamos de ese tamaño. Pero estamos hablando de periodos de historia, y eso que Querétaro es como que el ombligo del mundo ahora. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Okay. Bueno, es un periodo de historia muy grande, dejémoslo ahí. Pero también estamos hablando de eventos que pasaron hace mucho tiempo. Y las arenas, como dicen, las arenas egipcias son bravas. Estamos hablando de desierto, no estamos hablando de lugares húmedos o cubiertos donde se puedan preservar más las cosas. Ahora, algo que tiene bueno Egipto es que su clima seco permite que muchos de estos escritos que se hicieron en papiro se conserven, porque con la humedad todo eso se
Por eso la mayoría de los escritos bíblicos que se escribieron en papiro vienen del norte de Egipto, porque ahí se conservaron muy bien. Otra cosa que tenemos cuando estudiamos esto es que no fue un evento con demasiada relevancia. Y cuando hablo de demasiada relevancia, a esto me refiero. Imagínate que tú eres el faraón. Y para los egipcios el faraón es divino, tiene connotaciones de divinidad. Tú como faraón vas a ponerte a escribir para la posteridad que se te escaparon un montón de judíos porque vino un Dios que era más fuerte que tu Dios, del Dios de que tú desciendes, y vas a poner todo eso en escrito para vergüenza de tus generaciones futuras. Era algo sumamente vergonzoso. Por eso no tenemos escritos jeroglíficos de parte de los egipcios, porque era algo totalmente penoso para ellos. Los faraones no habrían escrito algo así tan penoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué nos queda? Bueno, tenemos que ser como detectives. Vamos a tener que peinar estos textos con un ojo clínico, un ojo forense, un ojo detectivesco. Y como en el juego que vimos al principio, vamos a tener que buscar pistas para ver si la historia de la Biblia es consistente con la historia egipcia. Vamos a cotejarlos, y eso es lo que vamos a hacer siguiente. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? ¿Pregunta? ¿Quejas con mi esposa? ¿No? Entonces vamos a buscar algunas de estas pistas arqueológicas, y vamos a empezar con lo que sabemos a partir de la vida de José. Empecemos con el relato más antiguo. Sabemos que José fue vendido por sus hermanos a una caravana, y esta caravana lo vendió a Egipto. ¿Sí? Una pregunta obvia sería: ¿hubo esclavitud durante el Reino Medio, que fue el reinado de Ramsés en Egipto? Porque si no usaban esclavos, estamos hablando aquí de que hay un error en la Biblia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, él lo que dice, vamos a leer una porción, y esto no es ningún texto bíblico o algún creyente. Esto lo escribió un hombre que es egiptólogo, que se llama S. Salam, y esto es parte de la historia egipcia que él escribió en el diccionario o la enciclopedia egipcia de Oxford. Así que con el nombre que tiene, yo me aventuraría a decir que no creo que sea bautista. Y esto es lo que él dice. Dice: existe otra clase de esclavos asignados a individuos o instituciones. Aunque sabemos relativamente poco acerca de ellos, posiblemente eran similares a los, o incluso los mismos, esclavos del faraón, quien durante el Reino Medio fueron transferidos a residencias de sacerdotes, nobles y oficiales. Los esclavos del faraón eran considerados propiedad de su amo, pero sus ocupaciones no se confinaban a la agricultura, sino que se usaban también en residencias. ¿Dónde fue José esclavo? Inicialmente en la residencia de un alto funcionario egipcio, que es consistente con lo que dice Salam de la Universidad de Tübingen de Alemania en la Enciclopedia de Egipto de Oxford. Entonces no estoy citando fuentes cristianas aquí para que se me pueda acusar de tener una vista sesgada. Estamos hablando de un diccionario enciclopédico. Entonces la respuesta aquí es sí hubo esclavos. Bueno, otra pregunta que podríamos hacer acerca de él era: ¿cuánto costaba un esclavo? ¿Cuánto costaba un esclavo? Porque ustedes saben que la inflación es algo universal. Y aquí voy a revelar otro poquito de mi edad. Pero yo cuando fui a primero de primaria,
hace algunos ayeres, me acuerdo que con una moneda de 10 pesos mexicanos, yo podía ir a la tienda de la escuela y comprarme una torta, y aquí hablo de las tortas del Chavo, no de la torta de cumpleaños. Una torta, una dona y un refresco. Qué combinación, ¿eh? Gloriosa. Y eso podía yo comprar en esa tiendita. Ahora, después de 5 o 10 años, yo ya no podía comprar eso ahí. Y ahorita si quieren ir a comprar lo mismo, va a costar algo totalmente diferente. Ahora, lo mismo sabemos. ¿Tienen su página número 6 por ahí, su estudio? Si ven ahí una nota al pie de página, en la página 6 dice: los catedráticos Hofmeier y Kitchen notan con interés que 20 monedas de plata era el precio pagado por José y era el precio promedio pagado por los esclavos durante la primera mitad del segundo milenio. Ese era el precio promedio. La vez pasada les decía, hubieran pagado un poco más, por lo menos cobrado un poco más los hermanos. Ahí te habla un poco de la hazaña de los hermanos también a venderlo al precio promedio. Ni siquiera pidieron un poco más del promedio. Pero eso nos ayuda para nuestro caso. ¿Mande? Sí, querían que ya rápido una ganga aquí, mira este esclavo. No solo eso, tenemos ejemplos. Por ejemplo, quiero darles unos datos interesantes acerca de los precios de los esclavos. Esto no viene en la lección, pero lo voy a leer. Esto viene de un comentario bíblico que tengo de HarperCollins. Y esto es lo que dice. Dice, tenemos ejemplos en las ciudades de Hammurapi y Mari, de documentos antiguos babilónicos. Sabemos que ese era el precio promedio. En contraste, dice, en el sur de Mesopotamia, para el 2000 antes de Cristo, los precios eran como de 10 monedas de plata por esclavo. Estamos hablando del 2000. Si estamos hablando después del siglo XIV y XIII antes de Cristo, el precio era más bien como 30. ¿Ven? Ahí ya es un poquito después, empieza a subir el precio. Y costaban ya, para el periodo persa, costaban entre 80 y 100 monedas de plata los esclavos. Entonces no es que se mantuvo ahí el precio, ojalá, no es como el precio del dólar, desafortunadamente, en nuestros países. O sea, en México mucho tiempo estuvo el dólar a 10 pesos, ahorita ya está a 20. Y sabemos, hay marcadores exactos de cuándo suceden estas devaluaciones. Y no era diferente tampoco en el mundo antiguo. Entonces, un 20 piezas de plata era un precio correcto y un precio aproximado. Ahora decíamos, también fue José mayordomo de un gran funcionario en Egipto. ¿Puede ser esto verosímil? ¿Tiene algo de verdad esto o se lo inventaron también los judíos? Se lo sacaron de la manga. Bueno, hay un escrito que tenemos, y este sí es un escrito egipcio, muy interesante. Si ustedes van alguien estaba en Nueva York hace poquito por acá, ¿no? Si van al Museo de Brooklyn y van a ver las colecciones egipcias del periodo clásico, van a encontrar un papiro que está en 5 fragmentos. Este papiro está fechado del año 1809 al 1743 antes de Cristo. Esto cae exactamente en la dinastía del periodo del Imperio Medio, que es el que estamos hablando. ¿Qué es lo que dice este papiro? Esto es lo que dice el papiro. Esto no lo sacamos de un libro de comentario bíblico. Esto es directamente del museo. Y dice esto. Dice, el texto más significativo relata los esfuerzos de una mujer noble de Tebas,
una ciudad egipcia, llamada Seneptisi, y sus intentos por establecerse como dueña legal de 95 servidores domésticos, cuyos nombres indican que 45 entre ellos eran asiáticos. De hecho, hay duda por ahí, parece que eran entre 45 y 47. Tienen dudas de 2 de los nombres. Ahora, ¿por qué asiático? ¿Se acuerdan que asiático no era el nombre de un chino o de un japonés que llegó para allá, ni los conocían? Eran los nombres que les asignaban a los semitas, y era el nombre que le asignarían a los hebreos. Y esto dice, la presencia de tantos foráneos en una sola casa indica que la población asiática iba en rápido aumento en la dinastía 13ª de Egipto. Interesante. Y estos eran servidores de ahí. No solo eso, cuando uno consulta lo que estudia Hofmaier acerca de esto, dice que incluso algunos de estos servidores están listados como el nombre, y después dice, quien administraba la casa de fulano, quien administraba la casa. Esto no está en la Biblia, pero ahí está, corrobora y confirma lo que ya estamos viendo en la Escritura. Entonces, ¿podría uno ser esclavo y ser mayordomo al mismo tiempo en una casa como la de Potifar? Absolutamente, administraba la casa. Otra cosa que es sumamente fascinante es lo de los nombres. Hablábamos un poco de los nombres la vez pasada, y ahí cuando uno le tiene que poner nombres, pues nada más habla su Biblia y tiene para dónde. Pero si uno ya revisa todos esos nombres y prefiere ver otro nombre, hay libros hasta incluso de niños para ponerle a los niños. Y ahí uno se puede dar vuelo. Bueno, tenemos algunos nombres también. De hecho, si vamos a abrir la Biblia, porque esto sí viene en la Biblia, es muy interesante. Si abren Génesis 41, 45. Génesis 41, 45. Porque mentir acerca de esto sería algo muy, muy difícil. Déjenme buscarlo aquí. Génesis 41. Génesis 41, 45. Acá está. ¿Lo tienen ya por ahí? Dice, y llamó Faraón el nombre de José, lo renombra, ¿se acuerdan? Y le llama Safnat Panea. ¿Qué onda con eso? Momento. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ok, ¿están conmigo hasta ahí, no? Vean esto. Cuando tú entiendes los jeroglíficos egipcios y entiendes el lenguaje hebreo, puedes hacer una traducción de estos nombres al egipcio y de regreso. Puedes hacer una transliteración de los sonidos, y eso es lo que hizo Hofmaier con estos nombres. Sí, tenemos el nombre de Potifera, el nombre que le da el faraón, Potifar, el mismo nombre de Potifar, este nombre enigmático de Safnat Panea, Asenat. Bueno, primero es que todos estos nombres son egipcios. ¿Sí? Segundo, veamos algo muy interesante. El más interesante es este que le da a José. Esto es una transcripción. Si la primera parte, Safnat, quiere decir quien es llamado, o el nombre de, o que le dicen, o como decían, el alias. ¿Sí?
Eso es lo que quiere decir en egipcio. Y la segunda parte, Panea, es un nombre egipcio muy común, pero es un nombre egipcio muy común solo en el periodo del Imperio Medio. Y quiere decir vida. Eso quiere decir cuando se transcribe esto al egipcio. Fascinante. Y sabemos que este nombre, les digo, solamente era popular en el Imperio Medio. Entonces, estos nombres son consistentes con lo que uno esperaría ver acerca de nombres en el periodo medio en Egipto. Y de estos nombres también uno puede corroborarlos también con este papiro que les decía de Egipto. La misma fórmula llamado, ¿sí? O el que se llamaba Safnat, es como decir, aquí tenemos a Safnat Carlos, a Safnat Nelson, a Safnat Katia, ¿sí? Ese es quien es llamado Katia, ¿sí? Es como un poco el japonés que dicen, es el san, ¿no? Pero ese es un posfijo, ¿no? Es algo similar a eso. Muy, muy interesante. Otra cosa que podemos corroborar, dice Génesis 41, que el faraón mandó a llamar a todos los magos de Egipto cuando tuvo sus sueños, ¿se acuerdan? Bueno, estos magos son consistentes con lo que tenemos en la historia egipcia, porque ¿qué pasaba ahí? Bueno, si ponen a ver, tenemos un papiro también que es el libro de los sueños, porque cuando uno dormía, para los judíos y empezaba a soñar, perdón, para los egipcios, esto era una señal de que estás teniendo contacto con el más allá. Los sueños tenían significado divino. Ellos pensaban que cuando uno estaba soñando, que el velo entre la vida y la muerte era delgado. Y eso es lo que pensaban, que cuando uno moría, se iba al mundo del más allá y era como estar en un sueño. Bueno, pues tenían libros de interpretación de sueños. Si vas a estar soñando y eso es un mensaje del más allá, sería bueno saber qué quiere decir este sueño. Y tienen estos libros de interpretación. Este es uno de ellos. Entonces, eso es totalmente consistente. Por ejemplo, los magos eran sacerdotes que leían los sueños. Entonces, cuando estos hombres son llamados por Faraón, traían sus libros. Dice, a ver, Faraón, ¿qué fue lo que soñó? Vamos a buscar en el libro a ver qué viene. Y les decía la vez pasada, algunos dicen, bueno, sí encontraron el sueño ahí, pero no le quisieron dar las malas noticias, o a lo mejor el sueño ni siquiera venía por ahí. Pero lo que hace José es, yo no necesito libros porque tengo una conexión con mi padre, y él es el que me va a dar la respuesta. Él no se asigna a sí mismo el poder, sino que le da el poder a Dios. Otra cosa que sucede acá es la promoción y ceremonia de José a ser el segundo en Egipto. Y unos dicen, ya parece que un esclavucho ahí va a ser el segundo al mando del faraón. Eso no sucede. Es mentira. Bueno, vamos a leer este pasaje de Génesis 41, 47. Perdón, Génesis 41, 41 al 43. Está un poquito más arriba de ahí de lo que acabamos de leer. Déjame hacerlo, si lo hago un poquito más grande. A José lo hacen gobernador de Egipto. ¿Es esto un invento o hay ecos en la historia de esto? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto de los sueños, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué más le dice por ahí? Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el Faraón me subí. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José
y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y lo pregonaron delante de él diciendo: doblad la rodilla, y puso sobre Egipto, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Suena como a telenovela, ¿no? La María que está ahí en el pueblo y que se casa con el ricachón de la mansión, ¿no? Bueno, no tan rápido. ¿Qué tenemos acerca de esto? Bueno, tenemos cosas fascinantes de este periodo. Tenemos, ¿se acuerdan del anillo del sello? El anillo que le da al faraón no era un anillo cualquiera, era un anillo con un sello. Era un anillo donde los documentos se sellaban y le daba oficialidad a esos documentos. Y aquí tenemos un jeroglífico donde el faraón le está dando poder a uno de sus oficiales, dándole el anillo, un anillo real. No solo eso, que con lo de las ropas de lino y el collar de oro. Bueno, aquí tenemos un oficiamiento de un alto funcionario del gobierno egipcio. Lo están vistiendo de lino y le están poniendo déjenme hacerlo más grande esto, y le están poniendo un collar de oro. Esto es consistente con la historia. No solo eso, podemos ir incluso más allá. Este hombre francés, no creo que sea cristiano, no sé, pero no lo creo, se llama Alain Sivy, un arqueólogo francés, y en 1987 describe por ahí unos jeroglíficos de un hombre llamado Aper-El, que es un nombre semítico, que llegó a ser el visir, es decir, el segundo al mando, en la mano derecha del faraón. Esto hizo un revuelo porque mucha gente no lo podía creer. Entonces yo me pregunto, si esto lo acaba de descubrir relativamente recientemente, para mí fue como ayer, 1987, pero si relativamente poco tiempo ha pasado, ¿qué más no está ahí por descubrirse? Hay mucho todavía por hacer. Cambio de fortuna de Israel otra vez. Aquí venimos a lo de los hicsos. ¿Cómo fue que fueron favorecidos tanto los judíos, los hebreos, cuando llegaron a Egipto? Bueno, sucede que el faraón que estaba ahí era hicso. Imagínate, si tú eres mexicano, acá como yo, y quieres favorecer a tus amigos mexicanos, amnistía a todos, vénganse para acá, vamos a poblar la tierra. Eso es lo que sucede con él. Pero ¿qué sucede después de esta dinastía? Que los echan para afuera y entra otro faraón. Por eso cuando la Biblia dice que entró otro faraón que no conocía a José, no se acordaba de la historia de José, y para él los judíos eran invasores y obviamente quitan a todos del gobierno. Estas no son momias de Guanajuato. ¿Quién ha ido a las momias de Guanajuato? Bueno, tenemos ahí momias. En México tenemos momias, pero este no es una momia. Este es Ramsés II. Tenemos su momia, está en el Museo del Cairo en Egipto. Ahí la pueden ir a ver. De hecho, todavía tiene pelo. El pelo está medio rojizo, pero no era pelirrojo, era por los químicos que usaban en el proceso de... ¿Cómo se llama? Momificación, embalsamado. Entonces, la próxima clase vamos a ver quién fue Ramsés II, qué sabemos de él. Tenemos ahí su momia, ¿de qué murió? ¿Quién fue su hijo? Porque su hijo se menciona y de repente ya no se menciona. ¿Qué sucede también con Moisés? ¿Las plagas fueron algo que pudo haber sucedido o fue algo inventado también? Vamos a ver eso y finalmente vamos a ver dónde cruzaron. ¿Fue el Mar Muerto? ¿Fue otro mar? ¿Fue otro río? ¿Qué fue lo que pasó?
ahí. Entonces vamos a ver más de esto, muy interesante, pero antes vámonos con algunos puntos para casa. El Salmo 75 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Acabamos de pasar unas elecciones muy turbulentas. Tengamos en cuenta de que Dios está tanto en control hoy como lo estuvo en aquel tiempo. Y aquellos fueron tiempos turbulentos. Entonces no tengamos miedo, estamos bajo la supervisión de Dios. Y tenemos que tener confianza en Él. Tenemos que reconocer que Él es Dios, dejar que Dios sea Dios, dejar que Dios trabaje, descansar en su sombra y consolarnos en Él. ¿Amén? Segundo punto. Salmo 113 dice, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Eso es todo lo que dice este versículo. Y creo que muchas veces nos podemos perder en la arqueología bíblica, en el conocimiento, y eso me lo pongo a mí mismo porque uno tiende a ver la Biblia como un objeto de estudio y no como la palabra viva de el Salvador, que es digno de alabanza y digno de amarse. No perdamos esa perspectiva. Finalmente, incluso cuando dice Juan 3:16, es una verdad muy simple y a veces se nos olvida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo creo que es bueno lo que estamos haciendo de estudiar a fondo estas cuestiones. A lo mejor usted puede decir, ¿a mí qué me importa esto de Egipto? ¿Qué me importa? Yo creo lo que dice la Biblia, yo creo lo que viene ahí. Pero va a llegar un momento en que alguien le va a preguntar. ¿Y qué le va a decir? No, pues tú cree y ya. Va a decir, pues, ¿y luego? No, tenemos buenas razones para ser cristianos. Tenemos buenas razones. Dios no nos mandó a la batalla sin fusil, nos mandó con un armamento. Lo que pasa es que luego salimos como de la bañera y de ahí nos vamos a la batalla. Y olvidamos todo el arsenal que Dios nos dejó ahí. Tomémoslo, pero no olvidemos también que el estudio profundo es bueno, pero que no nos robe la simple verdad de que Dios nos ama. Dios nos amó y nos seguirá amando.